Hola, amigos del canal de historias emocionantes. Bienvenidos a una nueva historia que los mantendrá al borde del asiento, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Si te gustan las historias reales, llenas de misterio, emociones intensas y giros inesperados, este video es para ti. Hoy te contamos la historia de Clara, una mujer atrapada en una situación que nunca imaginó, donde cada segundo cuenta y nadie es lo que parece. Antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y déjanos en los comentarios qué harías tú si estuvieras en el lugar de Clara. Ahora, prepárate, porque esta historia te va a estremecer. Vamos con ella. La noche era fría, de esas que hacen que el aliento se condense en el aire, y el Hospital San Rafael estaba envuelto en un silencio inquietante. El olor a desinfectante impregnaba cada rincón, mezclado con ese aroma metálico que solo los hospitales tienen, como si el miedo y la esperanza se hubieran fundido en las paredes. Clara, de 32 años, estaba sentada en una silla de plástico duro en la sala de espera del área de emergencias. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrar. Había llegado allí tras un accidente automovilístico que, según los médicos, no era grave, un golpe en la cabeza, algunos rasguños, nada que justificara el pánico que ahora le apretaba el pecho. Pero Clara sabía que algo no estaba bien, lo sentía en la forma en que su corazón latía desbocado, en el cosquilleo en su nuca, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Frente a ella, al otro lado de la sala, estaba un hombre. No lo había visto antes, pero él parecía saber quién era ella. Vestía un traje oscuro, impecable, como si acabara de salir de una reunión de negocios en lugar de estar en un hospital a las 2 de la madrugada. Sus ojos eran fríos, de un gris que parecía absorber la luz de los fluorescentes parpadeantes. Llevaba un maletín negro en la mano, y cada pocos minutos lo abría, revisaba algo dentro y lo cerraba con un clic que resonaba en la sala vacía. Clara no podía evitar mirarlo. Había algo en el que la ponía nerviosa, algo que no encajaba. No te preocupes, Clara, dijo él de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi melódica, pero tenía un tono que hizo que los vellos de Clara se erizaran. Solo quiero asegurarme de que llegues a casa sana y salva. Clara se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? Ella no lo había mencionado. No había hablado con nadie desde que llegó al hospital, salvo con el médico que la atendió brevemente y la dejó allí, esperando los resultados de una radiografía. Trató de recordar si lo había visto antes, tal vez en el accidente, pero su mente estaba nublada. El choque había sido rápido, confuso. Un auto negro apareció de la nada, golpeó su vehículo por detrás y la hizo girar en la carretera. Había logrado detenerse en el arcén, aturdida pero ilesa, o eso pensó. La policía llegó, le hicieron algunas preguntas, y luego una ambulancia la trajo aquí. Pero este hombre, no recordaba haberlo visto en la escena. No quiero irme con él, susurró Clara, casi sin darse cuenta de que las palabras habían salido de su boca. Las dijo en voz baja, como si fueran un pensamiento que se escapó, pero la enfermera que estaba detrás del mostrador las escuchó. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión endurecida, como si hubiera visto demasiado en sus años trabajando en ese hospital. Sus manos, que hasta ese momento estaban ocupadas, ordenando unos formularios, se detuvieron. Levantó la vista y miró a Clara. Sus ojos eran profundos, cargados de algo que Clara no pudo descifrar. Miedo, compasión, advertencia. Sin decir una palabra, la enfermera se puso de pie, caminó lentamente hacia la puerta de la sala de espera y, con un movimiento deliberado, giró la llave en el cerrojo. El sonido metálico del cierre resonó en la sala como un disparo. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la habitación se hubiera reducido de tamaño. ¿Por qué cerró la puerta?, preguntó Clara, su voz temblando. La enfermera no respondió. Volvió a su lugar detrás del mostrador, pero ahora sus movimientos eran más rápidos, casi nerviosos.
El hombre de traje no pareció inmutarse, solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No hay nada de qué preocuparse, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Solo estamos esperando a que terminen tus exámenes. Luego te llevaré a casa. Clara apretó el borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué seguía diciendo eso? Ella no lo conocía, no había pedido que nadie la llevara a casa. Su apartamento estaba a solo unas calles de allí. Podía caminar, tomar un taxi, cualquier cosa menos subir a un auto con este extraño, pero algo en su tono, en la forma en que la miraba, le decía que no era una oferta, era una orden disfrazada de cortesía. La sala de espera estaba vacía, salvo por ellos tres. Las paredes blancas, agrietadas en algunos lugares, parecían cerrarse sobre Clara. El reloj en la pared marcaba las 2:17 de la madrugada, pero el tiempo parecía detenido. Cada tic-tac era un recordatorio de que estaba atrapada allí, con un hombre que sabía su nombre y una enfermera que, por alguna razón, había decidido encerrarlos juntos. Clara intentó recordar más detalles del accidente. Había algo extraño en él, algo que no encajaba. El auto negro que la chocó. No frenó, no intentó evitarla, y ahora este hombre, con su traje impecable y su maletín, estaba aquí, actuando, como si tuviera todo el derecho de decidir su destino. Intentó calmarse, respirar profundo, pero el aire olía a desinfectante y miedo. Miró hacia la enfermera, buscando alguna señal de ayuda. La mujer seguía organizando papeles, pero ahora, Clara notó que no estaba realmente leyendo nada. Sus manos se movían mecánicamente, como si estuviera fingiendo estar ocupada. De repente, la enfermera levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Clara por un instante. Fue un momento fugaz, pero Clara sintió que había algo en esa mirada, una advertencia silenciosa. No confíes, parecía decir. El hombre, de traje, se levantó de su silla, ajustándose la corbata con un movimiento lento, casi teatral. Clara, no hagas esto más difícil de lo necesario, dijo, dando un paso hacia ella. Clara retrocedió, su espalda chocando contra la pared. No había a dónde ir. La puerta estaba cerrada, y la única salida parecía ser a través de este hombre que la miraba como si fuera una presa. Por favor, dijo Clara, su voz apenas un susurro. No sé quién eres, déjame en paz. Pero él no se detuvo, siguió, avanzando, y el sonido de sus pasos resonaba en el suelo de linóleo como un tambor de guerra. Clara sintió que el pánico la envolvía, pero también una chispa de determinación. No iba a rendirse sin pelear. Si quería salir de allí, necesitaba entender qué estaba pasando, y necesitaba hacerlo rápido. Amigos, qué inicio tan intenso. ¿Qué está pasando en esta sala de espera? ¿Quién es este hombre misterioso y por qué la enfermera cerró la puerta? Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus teorías. ¿Clara está en peligro? ¿La enfermera es su aliada o parte de algo más oscuro? Sigue viendo para descubrirlo. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada paso del hombre de traje hacia ella era como un martillo golpeando su pecho. Sus ojos grises la atravesaban, y aunque su rostro mantenía esa calma inquietante, había algo en su postura, en la forma en que sus manos se movían, que delataba una tensión contenida. Clara retrocedió hasta que no pudo más. La pared fría detrás de ella era un recordatorio cruel de que no había escapatoria. La puerta seguía cerrada, y la enfermera, aunque aún estaba allí, parecía una estatua, observando todo desde el mostrador con una expresión que oscilaba entre el miedo y la resignación. No te conozco, dijo Clara, tratando de que su voz sonara firme, aunque temblaba. ¿Por qué insistes en llevarme? ¿Quién eres? El hombre, que ahora estaba a solo 1 metro de distancia, se detuvo, inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando su reacción. No necesitas conocerme, Clara, respondió, su voz baja y controlada. Solo necesitas confiar en que estoy aquí para ayudarte. Confiar. La palabra sonaba absurda en ese contexto. Clara no confiaba en él, ni en la enfermera, ni siquiera en el hospital en ese momento. Todo se sentía mal,
como si hubiera caído en una trampa cuidadosamente diseñada. Recordó el accidente otra vez, los detalles que empezaban a aclararse. En su mente, el auto negro que la chocó no solo no frenó, sino que parecía haberla seguido durante varios minutos antes del impacto. Había notado las luces en su retrovisor, pero lo ignoró, pensando que era solo otro conductor en la carretera. Ahora, esa decisión le pesaba como una losa. Por favor, aléjate de mí, dijo Clara, levantando una mano como si pudiera detenerlo. Con ese gesto, el hombre no se movió, pero su sonrisa volvió, más fría que antes. No estás en posición de dar órdenes, Clara, dijo. Esto es más grande que tú, más grande que todos nosotros. ¿Más grande? ¿De qué estaba hablando? Clara sintió que su mente daba vueltas, tratando de encontrarle sentido a sus palabras. Miró hacia la enfermera, desesperada por una señal, cualquier cosa que le diera una pista de qué hacer. La mujer seguía allí, inmóvil, pero ahora Clara notó algo. Sus manos, que antes parecían ocupadas con los papeles, estaban apretando el borde del mostrador con tanta fuerza que las venas se marcaban en su piel. Sus ojos, aunque evitaban los de Clara, estaban llenos de algo que parecía culpa. Señora, por favor, ayúdeme, suplicó Clara, su voz quebrándose. La enfermera finalmente levantó la vista, y por un segundo, Clara pensó que iba a decir algo, pero en lugar de eso, la mujer se limitó a sacudir la cabeza ligeramente, como si le estuviera diciendo que no había nada que pudiera hacer, o tal vez, que no debía hacer nada. El hombre, que se hacía llamar Diego, aunque Clara no sabía si ese era su verdadero nombre, sacó un teléfono de su bolsillo. Lo hizo con un movimiento lento, casi ritual, como si quisiera que Clara viera cada detalle. Marcó un número y habló en voz baja, apenas audible. Ya la tengo, dijo, girándose ligeramente para que Clara no pudiera leer sus labios. Pero ella lo escuchó. Esas 3 palabras, ya la tengo, fueron como un puñetazo en el estómago. ¿A quién estaba hablando? ¿Qué significaba eso? Clara sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero también una furia creciente. No iba a dejar que este hombre, quienquiera que fuera, decidiera su destino. No soy tu prisionera, gritó, sorprendida por su propia valentía. No voy a ir contigo a ninguna parte. Diego la miró, y por primera vez, su fachada de calma se resquebrajó. Sus labios se tensaron, y sus ojos se entrecerraron. No hagas esto más difícil, Clara, dijo, su voz ahora con un filo que no había tenido antes. No quieres saber de lo que soy capaz. En ese momento, Clara notó algo en el maletín que Diego había dejado sobre la silla. Estaba ligeramente abierto, y dentro pudo ver un destello metálico. ¿Un arma? ¿Una jeringa? No estaba segura, pero la sola idea hizo que su corazón se acelerara aún más. Miró hacia la enfermera otra vez, buscando desesperadamente una aliada. La mujer seguía inmóvil, pero ahora sus ojos estaban fijos en Diego, y había algo en su expresión que Clara no había visto antes. Se odió. De repente, Diego dio otro paso hacia ella, y Clara actuó por instinto. Tomó la silla a su lado y la empujó hacia él, no con fuerza suficiente para derribarlo, pero sí para ganar algo de tiempo. Diego tropezó, maldiciendo en voz baja, y Clara aprovechó para correr hacia la puerta cerrada. Golpeó con los puños, gritando, «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Pero el hospital parecía desierto. No había pasos, no había voces, solo el eco de sus propios gritos. La enfermera finalmente se movió, caminó hacia Clara, pero no para abrir la puerta. En cambio, se paró frente a ella, bloqueándole el camino. «Para», dijo en un susurro, urgente, «si sigues gritando, será peor». Clara la miró, confundida y furiosa. «¿Peor? ¿Qué puede ser peor que esto?», preguntó, su voz temblando de rabia y miedo. La enfermera no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia Diego, que ahora se estaba recuperando, ajustándose el traje como si nada hubiera pasado. «Clara, no compliques las cosas», dijo Diego, su voz ahora más fría, más amenazante. «Sube al auto conmigo, y todo terminará rápido». Pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. Recordó el tatuaje que había visto en la mano del conductor del auto negro durante el accidente,
un círculo con una cruz en el centro, y ahora, al mirar a Diego, notó el mismo tatuaje en su muñeca, apenas visible bajo el puño de su camisa. Tú estabas allí, gritó, señalándolo. Tú provocaste el accidente. Diego no lo negó, solo la miró, con una expresión que era mitad diversión, mitad advertencia. Eres más lista de lo que pensé, dijo, pero eso no cambia nada. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo estaba conectado, el accidente, este hombre, la enfermera, el hospital. Pero, ¿cómo? Y, más importante, ¿por qué? Amigos, esta historia está cada vez más intensa. ¿Quién es Diego? ¿Qué quiere con Clara? ¿Y por qué la enfermera no la ayuda? Si estás tan enganchado como nosotros, déjanos un comentario con tus teorías y comparte este video con alguien que ame los misterios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Sigue viendo, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. La tensión en la sala de espera era tan densa que Clara sentía que podía cortarla con un cuchillo. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el zumbido intermitente de los fluorescentes y el latido acelerado de su propio corazón. Diego, el hombre de traje, estaba a pocos pasos de ella, su presencia como una sombra que se cernía sobre su vida. La enfermera, inmóvil detrás del mostrador, seguía siendo un enigma. ¿Por qué había cerrado la puerta? ¿Por qué no hacía nada para ayudarla? Clara sintió que las paredes se cerraban, que el tiempo se agotaba. Si quería salir de allí, necesitaba actuar, y necesitaba hacerlo ahora. Si no me dices qué está pasando, gritaré hasta que alguien venga, dijo Clara, su voz temblando pero con una determinación que no sabía que tenía. Las palabras salieron con más fuerza de lo que esperaba, como si el miedo se hubiera transformado en una chispa de valentía. Diego rió, una risa seca y sin humor que resonó en la sala como un eco siniestro. Grita todo lo que quieras, Clara, dijo, ajustándose la corbata con un movimiento lento, casi provocador. Nadie vendrá. Este hospital, digamos que no es como los demás. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Miró a la enfermera, buscando desesperadamente una señal, cualquier indicio de que no estaba sola. En esto, la mujer seguía allí, con las manos apretando el borde del mostrador, sus nudillos blancos por la presión. Sus ojos, aunque evitaban los de Clara, parecían cargados de algo profundo, arrepentimiento, miedo, tal vez incluso dolor. Clara no podía entenderlo, pero algo en su instinto le decía que la enfermera sabía más de lo que dejaba ver. Por favor, suplicó Clara, dirigiéndose a la enfermera, si sabes algo, ayúdame, no dejes que este hombre me lleve. Su voz se quebró, y las lágrimas amenazaron con caer, pero se obligó a mantener la compostura. No podía permitirse desmoronarse ahora. La enfermera levantó la vista, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de Clara. Fue un instante fugaz, pero Clara vio algo en ellos, una lucha interna, como si la mujer estuviera debatiéndose entre hablar y permanecer en silencio. De repente, la enfermera dio un paso adelante, rompiendo su inmovilidad. «Cállate, Diego», espetó, su voz cortante como un cuchillo. Clara se congeló. «¿Diego? ¿Lo conocía?». La palabra resonó en su mente, añadiendo otra capa de confusión al caos que ya sentía. ¿Cómo sabía la enfermera su nombre? ¿Estaban juntos en esto? ¿O había algo más que Clara no entendía? Diego, por su parte, no pareció sorprendido, solo inclinó la cabeza, como si estuviera acostumbrado a que lo desafiaran, pero sus ojos se oscurecieron, y una sombra de irritación cruzó su rostro. «No te metas, Elena», dijo Diego, su voz baja pero cargada de amenaza. Clara parpadeó. ¿Elena? Ahora también sabía el nombre de la enfermera. Cada nuevo detalle era como una pieza de un rompecabezas que no podía armar, pero que sentía cada vez más peligroso. La enfermera, Elena, no retrocedió, en cambio, se acercó a Clara, sus pasos lentos pero decididos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la voz hasta un susurro que apenas era audible. «No confíes en él», dijo, sus ojos fijos en los de Clara, «pero tampoco confíes en mí, del todo».
Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, Elena sacó un pequeño papel del bolsillo de su uniforme, lo deslizó en la mano de Clara con un movimiento rápido, casi imperceptible, como si temiera que Diego lo notara. «Guarda esto», susurró, «no lo mires ahora». Clara cerró el puño alrededor del papel, sintiendo el borde áspero contra su piel. Su corazón latía tan fuerte que temía que Diego lo oyera. ¿Qué era ese papel? ¿Una advertencia? ¿Una salida? No tenía tiempo para pensar en eso ahora, porque Diego se estaba acercando de nuevo, su paciencia claramente agotándose. «Ya es hora, Clara», dijo Diego, extendiendo una mano hacia ella. Su tono era firme, como si no estuviera dispuesto a tolerar más resistencia. «Vamos, no hagas esto más difícil de lo necesario». Clara retrocedió, apretando el papel en su mano como si fuera su única esperanza. La puerta seguía cerrada, y aunque Elena estaba a su lado, no estaba segura de si podía confiar en ella. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente: «No confíes en mí del todo». ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Elena jugando un doble juego, o realmente quería ayudarla? De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Alguien estaba intentando entrar. El sonido fue como un trueno en la sala silenciosa, y Clara sintió una oleada de esperanza. ¿Era alguien que venía a rescatarla? Diego se tensó, sus ojos se entrecerraron, y por primera vez, Clara vio un destello de preocupación en su rostro. «No abras», le ordenó a Elena, su voz cortante, pero la enfermera ya estaba moviéndose hacia la puerta, sus manos temblando mientras buscaba la llave en su bolsillo. Clara aprovechó la distracción para mirar el papel en su mano. Aunque Elena le había dicho que no lo hiciera, lo abrió con cuidado, asegurándose de que Diego no la viera. Era una nota escrita a mano, con una letra apresurada pero legible: «No confíes en nadie. Huye, busca al doctor Morales». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién era el doctor Morales? ¿Por qué era importante? Y, más importante, ¿cómo iba a escapar si estaba atrapada en esa sala? Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes. «Abran la puerta», gritó una voz desde el otro lado, una voz masculina, grave y autoritaria. Clara no sabía si era un aliado o alguien más peligroso que Diego, pero en ese momento, cualquier interrupción era una oportunidad. Elena giró la llave en el cerrojo, y la puerta se abrió de golpe. Un guardia de seguridad entró, su uniforme azul oscuro contrastando con la palidez de su rostro. Miró a los tres con confusión, su mano descansando instintivamente sobre la linterna en su cinturón. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de sospecha. Clara no perdió el tiempo. Corrió hacia el guardia, las palabras saliendo de su boca en un torrente desesperado. «Ayúdeme, este hombre me está amenazando». Diego intentó avanzar hacia ella, pero el guardia levantó una mano, deteniéndolo en seco. «Quédate donde estás», le ordenó, su tono firme pero con un dejo de incertidumbre, como si no estuviera seguro de que estaba presenciando. Clara sintió una chispa de esperanza, pero también una punzada de miedo. La nota en su mano, las palabras de Elena, el tatuaje de Diego, todo apuntaba a algo mucho más grande, algo que aún no entendía, y mientras el guardia miraba entre ella, Diego y Elena, Clara supo que este no era el final de su pesadilla, sino solo el comienzo. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con el nombre Ramírez bordado en su uniforme, mantenía su mano cerca de la linterna, como si estuviera listo para usarla como arma si fuera necesario. Sus ojos iban de Clara a Diego, y luego a Elena, tratando de descifrar la escena que tenía delante. Clara, aún temblando, se aferró a la esperanza de que este hombre fuera su salvación. «Por favor, ayúdeme», repitió, su voz quebrada, pero firme. «Este hombre, él no debería estar aquí, me está amenazando». Diego no se inmutó, ajustó su traje con un movimiento lento, casi arrogante, y sonrió al guardia. «Solo estoy tratando de llevar a esta joven a casa», dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que Clara se estremeciera. «Tuvo un accidente, está confundida, no hay nada de qué preocuparse». Pero el guardia no parecía convencido. Miró a Clara, luego a Diego, y finalmente a Elena, que seguía de pie junto a la puerta,
con la llave aún en la mano. ¿Por qué estaba cerrada la puerta?, preguntó Ramírez, su tono más acusador ahora. Elena dudó, sus labios apretados en una línea fina. Clara notó que sus manos temblaban ligeramente, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Fue un error, dijo finalmente, su voz baja. Quise asegurarme de que nadie interrumpiera mientras revisaba los expedientes. Pero, la explicación sonaba débil, y el guardia no parecía comprarla. Clara aprovechó el momento. No fue un error, dijo, dando un paso hacia Ramírez. Ella cerró la puerta después de que le dije que no quería irme con este hombre. Algo está mal aquí. Diego soltó una risa corta, casi despectiva. Clara, estás exagerando, dijo, pero sus ojos no reían. Había una tensión en su postura, una rigidez que delataba que no estaba tan tranquilo como quería parecer. Clara sintió que el papel en su mano, la nota de Elena, era su único ancla en ese momento. No confíes en nadie, huye, busca al doctor Morales. Las palabras resonaban en su mente, pero no tenía idea de cómo seguir esa instrucción. Estaba atrapada en un hospital, rodeada de extraños, y cada segundo que pasaba sentía que el peligro crecía. Ramírez miró a Elena. Abre la puerta del todo y quédate donde pueda verte, le ordenó. Luego, se volvió hacia Diego. Tú, muéstrame alguna identificación. Diego suspiró, como si la situación fuera una molestia menor, y sacó una cartera del bolsillo de su chaqueta. Le entregó al guardia una tarjeta, pero Clara no pudo ver qué decía. Ramírez la estudió por un momento, frunciendo el ceño, y luego se la devolvió. Todo parece en orden, dijo, pero su tono no era del todo convencido. Clara sintió que su esperanza se desvanecía. ¿Y si el guardia estaba con él? ¿Y si todo el hospital estaba involucrado en lo que fuera que estaba pasando? No, no está en orden, dijo Clara, su voz subiendo de volumen. Este hombre provocó mi accidente. Lo vi, tiene un tatuaje, un círculo con una cruz, igual que el conductor del auto que me chocó. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y por un instante, la sala quedó en silencio. Diego la miró, y por primera vez, Clara vio un destello de algo en sus ojos. No era miedo, sino furia contenida. Elena, por su parte, palideció, y sus manos se apretaron contra el marco de la puerta. Ramírez se volvió hacia Diego. ¿Es eso cierto?, preguntó, su mano ahora más cerca de la linterna. Diego levantó las manos, como si estuviera rindiéndose, pero su sonrisa no desapareció. Clara está confundida, dijo. El accidente la tiene alterada. No hay tatuajes, no hay conspiraciones. Solo quiero ayudarla. Pero Clara no estaba dispuesta a dejar que la descartaran tan fácilmente. Mírale la muñeca, gritó, señalando a Diego. Tiene el mismo tatuaje que vi en el conductor. El guardia dudó, pero dio un paso hacia Diego. Muéstrame tu muñeca, dijo, su voz ahora más firme. Diego suspiró, como si estuviera cansado de todo esto, y lentamente se subió la manga de la camisa. Allí estaban, un círculo con una cruz en el centro, tatuado en su piel, idéntico al que Clara había visto en el accidente. Ramírez frunció el ceño, y Clara sintió una oleada de alivio. Alguien la estaba escuchando. Pero antes de que el guardia pudiera decir algo, Diego habló, su voz fría como el hielo. No sabes en qué te estás metiendo, amigo, dijo. Déjame llevarla, y nadie tiene que salir herido. La amenaza era clara, y Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Ramírez, sin embargo, no retrocedió. Nadie va a ninguna parte hasta que esto se aclare, dijo, sacando un walkie-talkie de su cinturón. Voy a llamar a mi supervisor. Pero antes de que pudiera presionar el botón, Elena intervino. No hagas eso, dijo, su voz temblando pero firme. No sabes quién podría estar escuchando. Clara miró a la enfermera, confundida. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién estaba escuchando? En ese momento, Clara decidió que no podía esperar más. Corrió hacia el guardia, colocándose detrás de él como si fuera un escudo. Llévame a un lugar seguro, suplicó. Por favor, no dejes que me lleve. Ramírez asintió, manteniendo los ojos en Diego. Ven conmigo, le dijo a Clara, y comenzó a guiarla hacia el pasillo.
pero antes de que pudieran salir, Diego dio un paso adelante, bloqueando parcialmente la puerta. No tan rápido, dijo, su voz ahora desprovista de toda amabilidad. Clara viene conmigo, y nadie va a detenernos. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Basta, Diego, dijo, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a Clara. No aquí, no ahora. Clara no entendía qué estaba pasando, pero la nota en su mano seguía siendo su única pista. Mientras Ramírez y Diego se enfrentaban, ella deslizó el papel en su bolsillo, decidida a encontrar al doctor Morales, quienquiera que fuera. Pero, el hospital, con sus pasillos oscuros y su silencio inquietante, no parecía un lugar donde encontraría respuestas fácilmente. Clara sintió que el pasillo del hospital se extendía infinitamente ante ella mientras Ramírez, el guardia de seguridad, la guiaba lejos de la sala de espera. Sus pasos resonaban en el suelo de linóleo, cada eco amplificado por la quietud antinatural del lugar. El olor a desinfectante seguía impregnado en el aire, pero ahora se mezclaba con algo más, sí, el sudor de su propio miedo y la adrenalina que corría por sus venas. En su mano, aún apretaba la nota que Elena, la enfermera, le había dado. No confíes en nadie, huye, busca al doctor Morales. Las palabras se repetían en su mente como un mantra, pero no tenía idea de quién era el doctor Morales ni cómo encontrarlo. Todo lo que sabía era que necesitaba salir de ese hospital, y necesitaba hacerlo ahora. Ramírez caminaba a su lado, su linterna balanceándose en su cinturón, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Quédate cerca, le dijo, su voz baja pero firme. Clara asintió, aunque no estaba segura de poder confiar en él. La advertencia de Elena, no confíes en nadie, resonaba en su cabeza, y cada persona en ese hospital, incluso el guardia, parecía una pieza desconocida. En un juego mortal, miró por encima de su hombro, esperando ver a Diego siguiéndolos, pero el pasillo estaba vacío, demasiado vacío. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido ocasional de los fluorescentes y el sonido distante de un monitor cardíaco en alguna habitación lejana. ¿A dónde me llevas?, preguntó Clara, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar valiente. Ramírez no la miró, manteniendo los ojos fijos en el pasillo. A un lugar seguro, respondió. Hay una salida de emergencia al final de este corredor. Desde allí, puedes irte. Clara quería creerle, pero algo en su tono, una leve vacilación, como si no estuviera seguro de sus propias palabras, la hizo dudar. ¿Y si estaba llevándola directamente a Diego? ¿Y si el guardia también estaba involucrado? Mientras avanzaban, Clara intentó recordar cada detalle del hospital. Los pasillos eran un laberinto de puertas cerradas y carteles desvaídos, algunos con nombres de médicos y departamentos, otros con advertencias de no pasar. Pasaron por una sala de espera vacía, donde las sillas de plástico estaban alineadas como soldados en una formación abandonada. Un televisor montado en la pared emitía un zumbido estático, la pantalla parpadeando con imágenes borrosas de un canal que nadie veía. Clara sintió un escalofrío. Todo en este lugar parecía diseñado para hacerla sentir atrapada, como si el hospital mismo fuera un depredador esperando el momento perfecto para atacarla. De repente, Ramírez se detuvo frente a una puerta de metal con un letrero que decía «Salida de emergencia». Sacó un llavero de su cinturón, buscando la llave correcta. Clara aprovechó el momento para mirar la nota de Elena otra vez, asegurándose de que Ramírez no la viera. «Busca al doctor Morales», decía, pero no había más pistas, ni una dirección, ni un número de teléfono, solo ese nombre, como una promesa y una maldición al mismo tiempo. Clara guardó el papel en su bolsillo, decidida a encontrar a este hombre, quienquiera que fuera. El sonido de la llave girando en la cerradura fue como un disparo en el silencio. Ramírez abrió la puerta, revelando una escalera oscura que descendía hacia lo que parecía un estacionamiento subterráneo. «Vamos», dijo, señalando hacia abajo, pero antes de que Clara pudiera dar un paso, escuchó un ruido detrás de ellos, pasos rápidos, deliberados, acercándose. Se giró y vio a Diego, en el pasillo,
su traje impecable ahora ligeramente desarreglado, como si hubiera corrido para alcanzarlos. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de furia y determinación. No tan rápido, Clara, dijo, su voz cortante como una navaja. No puedes escapar de mí. Clara sintió que su corazón se detenía. Ramírez se puso delante de ella, levantando una mano. Quédate donde estás, le ordenó a Diego, su voz firme pero con un dejo de nerviosismo. Diego no se detuvo, siguió avanzando, su mano deslizándose hacia el interior de su chaqueta, como si estuviera buscando algo. ¿Un arma? ¿Una jeringa? Clara no lo sabía, pero no iba a quedarse para averiguarlo. ¡Corre!, gritó Ramírez, empujándola hacia la escalera. Clara no lo pensó dos veces. Bajó los escalones de dos en dos, sus piernas temblando pero impulsadas por la adrenalina. El sonido de una discusión entre Ramírez y Diego resonaba detrás de ella, pero no se detuvo a mirar. Llegó al estacionamiento, un espacio cavernoso iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Los autos estaban alineados en filas, pero no había nadie más allí. El aire olía a gasolina y humedad, y el eco de sus propios pasos la hacía sentir aún más sola. Corrió hacia la salida, una rampa que subía hacia la calle, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, una figura apareció en la entrada, bloqueando su camino. Era Elena, la enfermera. Clara se detuvo en seco, su respiración entrecortada. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz llena de desconfianza. Elena levantó las manos, como si quisiera calmarla. No tengo tiempo para explicarte, dijo, su voz baja pero urgente. Toma esto. Le entregó a Clara una tarjeta de identificación del hospital, con el nombre Dr. Javier Morales y una foto de un hombre de mediana edad. Él está en el ala oeste, tercer piso. Es el único que puede ayudarte, pero tienes que moverte rápido. Clara tomó la tarjeta, su mente dando vueltas. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó. Elena la miró, y por un momento, Clara vio una profundidad de dolor en sus ojos que no había notado antes. Porque yo estuve donde tú estás ahora, dijo Elena, y nadie me ayudó. Antes de que Clara pudiera hacer más preguntas, Elena se giró y corrió de vuelta hacia el hospital, desapareciendo en las sombras. Clara no perdió más tiempo, corrió hacia la calle, el aire frío de la noche golpeando su rostro. Encontró un taxi estacionado a unas pocas calles y, sin mirar atrás, subió y le dio al conductor una dirección cualquiera, solo para alejarse del hospital. Horas después, cuando finalmente se sintió lo suficientemente segura para detenerse, buscó al doctor Morales. Lo encontró en una clínica pequeña, lejos de la ciudad. Un hombre que había estado investigando una red de experimentos médicos ilegales. Él le explicó todo. Diego trabajaba para una organización que secuestraba personas para pruebas inhumanas, y Clara había sido seleccionada por error, debido a un caso de identidad equivocada. Elena, la enfermera, había sido cómplice de la red años atrás, pero decidió ayudar a Clara para redimirse. Clara escapó esa noche, pero el miedo nunca la abandonó. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre, y vive mirando por encima del hombro, siempre preguntándose si Diego o alguien como él la encontrará. El sonido del cerrojo de la sala de espera, el tatuaje en la muñeca de Diego, la nota de Elena, todos esos recuerdos la persiguen, recordándole que la libertad tiene un precio, y que la verdad a veces es más peligrosa que la mentira. Amigos, qué final tan impactante. Clara escapó, pero, ¿está realmente a salvo? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, comparte este video con alguien que ame las historias intensas, y no olvides darle like. Sigue con nosotros para más historias que te mantendrán al borde del asiento. Y eso es todo por esta historia. Amigos, ¿crees que Clara alguna vez encontrará paz? ¿Confiarías en alguien como Elena después de todo lo que pasó? Déjanos tus teorías en los comentarios. Dale like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video.